Ustedes se van a encontrar con, si quieren, ¿ya? Porque al final como yo hago todo esto, si quieren, para que ustedes vayan ojeando, si quieren, en el ambiente de aprendizaje ustedes van a encontrar, van a encontrar, hay dos guías, hay dos documentos. Ustedes son de tiempo. Ahí, hermano, me compro uno nuevo. Miren, se van a encontrar con esos dos, la guía 2 y la carta generalizada. Eso es lo que vamos a ocupar ahora. Ya vamos a ocupar ¿sí? Carta generalizada con posibilidad de solver y la masa molar constante de gases. ¿Ya? Yo creo que lo tengo descargado, así que lo puedo hacer. ¿Sí? Y vamos a atacar el primer ejercicio. ¿Ya? Si lo hacemos corta, son 3 ejercicios. ¿Ya? Si han iniciado la grabación, pueden iniciar la siguiente. Dice, mira, dice, una muestra de hidrógeno normal, anormal, ya, una muestra de hidrógeno normal, H2, ojo, cuando ustedes ven H2, es diatómico, por si acaso, así se llama. O sea que usted tiene hidrógeno diatómico, ya, el 3 triatómico y el 4 H sub 4, ¿qué sería? Tetratómico. ¿Sí? ¿Y el O3 qué sería? ¿Oxígeno? No, se llama oxígeno triatómico. O también se le conoce como ozono. Ya la capa de ozono es O3. ¿Ya? Entonces, ojo, importante saberlo, porque más adelante en las primeras leyes, primera y segunda ley, tienen que saber eso. La estoy mencionando ahí como es politiano. ¿Ya? Para que se cache lo que sabe. Entonces dice, una muestra de hidrógeno normal H2 se encuentra a 25.4 atmósferas, ¿ya? Con una temperatura de 34.585 Kelvin, ¿ya? ¿Qué me preguntan? ¿Qué temperatura y presión debe tener el cloro para que se encuentre en el mismo estado? En el mismo estado de la materia. Ya, mira. Vayamos en orden. Primero organicemos los datos. ¿Qué tenemos en este caso? La sustancia es hidrógeno diatómico o hidrógeno normal, ¿sí o no? Y la presión aplicada, ¿de qué cosa? Del H2 es de 25.34, ¿sí? 34 atmósferas, ¿ya? A una temperatura, en este caso de 34,585 ¿Ya lo vamos bien? Ya. ¿Y qué me pregunta? ¿Qué temperatura y presión debe tener el cloro para el mismo estado? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Alguien se lo ocurre qué hacer? Sí, pero no acá. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Con el cloro? ¿Qué creen ustedes? ¿Con la temperatura, la presión del cloro? Ya. Mira, ¿qué podemos hacer? Ya para que me den captar. Ojo, ¿se acuerdan que cuando nosotros habíamos visto casos? ¿Ya? El estado se describía bajo 3 principios: presión, volumen y temperatura, ¿sí o no? ¿Ya? Pero como son estados, ya no puede quedar dependiente de una dimensión. O sea, por ejemplo, ustedes saben que la presión se mide en pascales, ¿o no? Sí. No puede quedar dependiente, tiene que ser una unidad independiente, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Porque no queda dependiente de nada, queda en estado puro, como se dice, ¿cierto? Sin nada, un numerito, básicamente, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, hay que entender que si yo quisiera definir el estado de la materia, o en este caso del gas, para efectos de presión, tendría que determinar la presión reducida, ¿ya? Para el volumen, tendría que determinar el volumen pseudo reducido y tendría que determinar la temperatura reducida. Cuando usted determina esos parámetros, estoy definiendo estado del gas. ¿Se entiende o no? Ya es un parámetro que se suele utilizar. ¿Sí?
Ya, y si ustedes se acuerdan, o intentan acordarse, ¿qué es la presión pseudo reducida? El profe me explicó que era la presión aplicada sobre la presión crítica. Y nótese que son presiones, se van eliminando unidades de medida. ¿Sí o no? Al igual que, por ejemplo, la temperatura reducida, que sería la temperatura aplicada sobre la temperatura crítica. ¿O no? ¿Y el volumen pseudo reducido? El volumen pseudo reducido es el volumen actual o el volumen aplicado. ¿Sobre qué cosa? ¿Volumen crítico? No. Sobre RU por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Era RU. Eso está. ¿Ya? Pero mira, ojo. Olvidémonos del volumen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos datos de presión y de temperatura. ¿Ya? En este caso, si usted se observa, nos dan la presión y la temperatura. Por lo tanto, si yo quisiera ahora determinar el estado del hidrógeno, tendría que determinar su presión reducida y su temperatura reducida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque te dice, una muestra de hidrógeno normal se encuentra a esas condiciones. 25 y algo de atmósfera con 34. ¿Qué temperatura y presión tiene el cloro que se encuentra en el mismo estado? Primero, ¿qué es lo que hay que definir? ¿En qué estado se encuentra el hidrógeno? No tengo idea, ¿no es cierto? Para poder definir qué estado está el cloro, tengo que saber primero el estado del cloro. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apoyarnos de la tabla que le dije que descargaran, si lo quieren descargar, que es esta, ¿ya? La guía número 2, esa, masa molar. ¿Ya? Y buscamos nuestra sustancia. En este caso, ¿cuál es nuestra sustancia? Es hidrógeno, ¿no? Sí. A ver, voy a copiar toda la tabla. Esa tabla, si quieren, la pueden descargar. ¿Ya? Entonces vamos a determinar el estado. Insertar. ¿Qué significaba R minúsculas? Temperatura reducida. Reducida. Sí, pero ojo, la presión y la temperatura se llama reducido. Presión reducida, temperatura reducida. Y el volumen se llama volumen pseudo reducido. ¿Ya? Pseudo reducido. Ya. Tenemos nuestra tablita. ¿Sí? Entonces, buscamos las propiedades del hidrógeno. El hidrógeno, ¿dónde chita está? Ahí. ¿Dónde? Ahí está. ¿Ya? Si ustedes observan, aquí, por aquí lo he visto. Ahí, ¿sí? Ahí está el hidrógeno normal, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si yo busco el hidrógeno normal por el momento, debo que buscar ahora Temperatura las propiedades del punto crítico y vamos a buscar las propiedades de la temperatura y las propiedades de la presión. la presión. Y en este caso, si nosotros ahora lo llevamos en términos de temperatura, podemos sacar datos, porque sabemos que la temperatura reducida es igual a ¿qué cosa? A la temperatura aplicada por sobre la temperatura crítica. Nuestra temperatura aplicada, ¿cuánto es la temperatura aplicada? 34,585. Son 34,585 Kelvin. Y la temperatura crítica, de acuerdo a lo que le está mostrando acá, son los 33.3. Sí, 33.3. ¿Sí? Todo claro, ¿cierto? 33.3 Kelvin. Nótese que tiene que cuidarse que la misma unidad estén en ambos casos. Kelvin con Kelvin se Anular. vale. Le va a dar cualquier cosa, va a estar mal. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren esto convertirlo en grados Celsius y esto convertirlo en grados Celsius, al dividirlo les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Pero tienen que estar ambos en la misma unidad. ¿Ya? ¿Cuánto le da la temperatura reducida? Esa es la temperatura reducida del hidrógeno. ¿Sí o no? ¿Cuánto le da? ¿1,03? 85. Pongamos 1,04. Vale, ¿Sí?
Ya, ¿qué unidad de medida? Kelvin. Nada. Se simplifica con la temperatura tal. ¿Ya? Ahí tú definiste el estado de temperatura. Un número. ¿Vamos bien? Ya. Y ahora, ¿qué también podemos extraer? También podemos sacar en ese caso, ¿qué cosa? La presión reducida, porque tenemos las presiones. Entonces, en este caso tengo que la presión reducida va a ser igual a la presión aplicada, ¿sí o no? Por sobre la presión crítica. Valores. La presión aplicada eran 24, ¿no? 25. 25,34. Exacto, 25,34 atmósferas, ¿sí o no? Y la presión crítica es de... 1.30. Ahí, presión. ¿Cuánto es? 30 megapascal. Listo. 1.3 MPa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No puedo dividir porque las unidades son distintas. Hay que hacer conversión. ¿Ya? ¿Qué hago? Conversión. ¿Qué hago? Buscar el formato. Mira, hay dos maneras de hacerlo. Puede tomar estas atmósferas y convertirlas a megapascal, o si quieren, los megapascales convertirlo en atmósfera. Va a llegar a lo mismo. ¿Ya? Yo que recomiendo, conviertan la unidad impostora en la unidad que más se trabaja. ¿Se han dado cuenta que todas las tablas se trabajan en función del pascal? Megapascal, megapascal. Ya es una recomendación. ¿Ya? Para convertirlo en equivalencias, ¿saben equivalencias? División y multiplicación, ¿se acuerdan? No, ya se ve aquí. Sí, señor, pero no me acuerdo. Ya, una atmósfera ¿Cuánto tiene 1,013 bar, Ya. tiene Ya son bar. 14.7 psi pascales, 101.325.05 pascales. ¿Qué más? Ya, 10,33 metros columna de agua, 760 milímetros de mercurio. ¿Se me queda uno? Eso las vamos a leer. Las más, ya. 10,332,28 kilogramos fuerza por metro es presión, sí, metro cuadrado. ¿Ya? Ahí tiene equivalencia, si usted quiere. ¿Ya? Y todas ellas son equivalentes entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera convertir de PSI a pascales, yo puedo decir 14,7 PSI. ¿Cuántos pascales son? 101,325,05 pascales, porque son equivalentes entre ellos. ¿Ya? Es una tabla que les puede servir. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Ya? Entonces, tenemos que convertir la atmósfera en megapascal. ¿Ya? Entonces primero convertamos la atmósfera en pascales. Ya. Una atmósfera, ¿cuántos pascales tiene? Ya, una atmósfera tiene 101.325.05 pascales. Y tengo 24,35. ¿O no? 25,34. 4 atmósferas. ¿Cuántos pascales? 2.567.000. Ya. ¿Cuánto le da? 2.567.000. 567, 576. 576. 767. Eso, pascales. Pero si usted se da cuenta, la unidad es megapascales. ¿Ya? Si en mega, ¿cuántos ceros tengo que correrlo hacia la izquierda? 6. 6. O sea, son en realidad 2,57 MPa, ¿o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esa atmósfera en realidad son 2,57 MPa. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué siempre? Ya, como ya he encontrado la unidad, ¿qué hago? Divido los 2,57 por 1,33. ¿Cuánto le da la presión reducida? Por 1000. 1,97. 1,97. Más largo un día, pero. ¿Es más largo? Sí. 1,97, 69, 23, 0,75. Pongámoslo. Eso. ¿Sí? Ahí. ¿Va bien?
¿Se entendió? Ya. Ya, sabemos ahora el estado del hidrógeno. En resumidas cuentas, el estado del hidrógeno es temperatura reducida. ¿Cuánto es el estado de la temperatura reducida? 1,04. 1,04 y en presión reducida, eso que me dijeron ustedes, 1,97. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Pues vamos a leerlo. Dice, ¿qué temperatura y presión debe tener el cloro para que se encuentre en el mismo estado? ¿Qué Entonces presión? a ver, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Como yo ahora averigüé el estado del hidrógeno, el ejercicio necesita saber qué condiciones o qué presión tengo que aplicar para que la sustancia esté en el mismo estado que el cloro. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? Como yo ahora sé el estado del hidrógeno, ¿cuál será el estado que se encuentra el cloro? Tiene que estar en el mismo estado, ¿cierto? Por lo tanto, esta temperatura reducida del hidrógeno tiene que ser igual a la temperatura reducida del cloro, ¿o no? Sí. Al igual que la presión reducida del cloro, ¿no? Porque es la única manera en que se encuentren en el mismo estado. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, y como nos piden presiones y temperatura, ¿qué es lo que nos queda? Fácil. Lo mismo, ¿se acuerdan la misma ecuación? Temperatura reducida del cloro tiene que ser igual a qué cosa? A la temperatura aplicada por sobre la temperatura crítica. Pero esta vez es del cloro. ¿Y usted qué es lo que averiguó? ¿Cuál es la temperatura reducida del cloro? Porque ahí está el estado de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? Que son los 1.04. ¿Me captan? Aquí está el estado metido. La temperatura aplicada es la que va. Sí, entonces aquí tengo que averiguar la temperatura crítica del cloro y despeja la temperatura que tendría que aplicarle al cloro para que se encuentre en el mismo estado en temperatura. ¿Se entiende la idea? Y esta cosa le va a quedar una huevadita así. Temperatura aplicada va a ser igual a qué cosa? A la temperatura reducida por la temperatura crítica. Y ya saben que eso vale 1.04. ¿Cuál es la temperatura crítica del cloro? Veamos. ¿Dónde está el cloro? Cloro, ¿dónde te escondiste? Encima, mira que soy tonto, pero está con la. Está ordenado en el alfabeto. Mira que soy tonto. Cloro, ¿no es cierto? Ya, y en el cloro, ¿qué es lo que nos dan? La temperatura y nos da la presión. En este caso son 417, ¿o no? Sí. Entonces nuestro valor acá son 417 Kelvin. Acuérdense que este valor es adimensional, por lo tanto le va a quedar en Kelvin. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da nuestra temperatura aplicada? O la temperatura del cloro. Porque esa es la temperatura del cloro, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da eso? Todo eso. ¿Por 4.17 o 4.17? No, 417. 233,61. 233, 433. ¿no? No, pues es 1 dividido. No, 1,04. ¿Por? 433, ¿qué cosa? Kelvin. Y ahora usted qué cree con la presión? La misma tontera. Ya averiguamos la presión, el estado en presión, ¿cierto? Que es 1.97. Del cloro. A ver, voy a dejar a hacer el tiro de despeje porque saben que la ecuación es así, ¿cierto? ¿Todos entienden? Sí. ¿O hago igual el próximo? Ya, la presión reducida del cloro es igual a la presión del cloro sobre la presión crítica del cloro. Y despejando le va a quedar que la presión del cloro va a ser igual a la presión reducida del cloro por la presión crítica del cloro. ¿Cuál es la presión? La habíamos calculado, era 1.97, que está en el mismo estado, 97, por la presión crítica. Y la presión crítica creo que era 7,71.
Era eso, Sí, ¿no? 7,1. 7,71 megapascales, por lo tanto el resultado le va a dar en megapascales. 14.99 17 MPa. En resumen, en el hidrógeno, para que esté en el mismo estado que el cloro, ¿qué tiene que pasar? Si yo aplico una presión al hidrógeno de 24,35 No, 25. atmósferas con una temperatura de 34,535. 25,34. Ya, ok. 25,34. Con una temperatura de 34 Kelvin, usted al cloro, para que se encuentre en el mismo estado, tiene que aplicarle una presión de 14,9917 megapascales y una temperatura de 433,68. Y ahí usted cumple la condición. ¿Cachó? Ahora se encuentra en el mismo estado de la materia. Ya. ¿Se entendió el ejercicio, no? Fácil, ¿no es cierto? En la realidad, ¿para qué necesitaríamos que estuvieran No sé, almacenaje, no sé, ¿ya? O algún proceso químico, básicamente. ¿Sí? Si está en una planta y requiere a lo mejor en ese estado el cloro se encuentra acá. ¿Cachai? ¿No? Entonces necesitan saber en el mismo estado el hidrógeno si le pasa bien el tanque, etc. ¿No es cierto? Para ese tipo de cosas. ¿No? ¿Ya? Esto es como solamente para maniobrar. Después, vamos a cachar. Sí, los demás ejercicios son como más. ¿No puede poner un poco de estructura de desarrollo? Sí, pero ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya te la sacan fotito? Ahí se ve bueno. Ahí se ve también, esa bueno. ¿Ya? ¿Entendieron? Ahora. Tan bueno. ¿Ya? Continuamos. El ejercicio 2. El ejercicio 2. El ejercicio 2. Ya, el ejercicio 2 dice. Se ha encontrado que para 30 moles de un gas a 290 Kelvin, con presión de 350 atmósferas, ocupa un volumen de 1.84 litros. ¿Cuál es su factor de compresibilidad? Factor de compresibilidad, ¿lo está preguntando? Lo está preguntando el valor de Z. ¿Cuál es el factor de compresibilidad? ¿Ya? Miren, como ya de costumbre, anotemos los datos para que ustedes vean la película completa. Dice, se han encontrado para 30 moles. Ya. N es igual a 30 moles, ¿no es cierto? De un gas a 290 Kelvin. La temperatura aplicada es de 290 Kelvin. Y presión de 350 atmósferas. Presión de 350 ATM. ¿No? Sí. Ocupa un volumen, me da el volumen, ¿no es cierto? De 1,84 litros. ¿Ya? Me está preguntando, mira, tengo N, T, P y V. ¿Sí? ¿Ya? Mira, ¿qué podemos hacer para encontrar lo que nos dice cuál es el factor Z? Aquí vamos a tener que utilizar la ecuación del gas real, ¿no es cierto?
¿Ya? ¿Se acuerdan de la ecuación del gas real o no? P por V es igual a RT. ¿Cuál más estaba? PV es igual a NRT. ¿Se acuerdan? Eran como 4, ¿no? PV es igual a NRUT, que esa parece que ya había partido. Con esa. Y PV es igual a ¿cuánto? A M. No. A NMRT. ¿Esa? ¿Esa? Pero la ecuación del gas real solamente difiere en que se le agrega el factor Z a lo mejor, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ya, de toda esa zarzada de ecuaciones que yo le pasé, ¿cuál cree usted que le serviría de acuerdo a los datos? Descartado ese. No. ¿O no? Porque yo para ese tengo el volumen específico. El volumen específico es volumen sobre la masa. No tengo masa. Estoy cagado. ¿O no? Sí. Ya, descartado ese. ¿Le serviría este? Menos porque no tengo masa. Cabocha. La tercera. La tercera, ¿no? Porque tengo temperatura, tengo presión, tengo volumen, tengo N. RU es una constante, así que la busco, la encuentro, ¿o no? Sí. ¿Qué despejaría? Z. Z. Entonces, chao, mira. Entonces, ahora se va y queda en este caso que para despejar Z le va a quedar que Z va a ser igual a PV sobre NRU por T. ¿O no? Sí. Si yo despejo, ¿ya? Sí. El valor de RU, ¿cuánto es? Era. Vamos a ver el pizarro. Creo que este pizarro no está. No, era más. Ahí Mira. está. Ahí está. Eso. Bien. Son constantes, acuérdense. Ya siempre el valor va a ser así. Pega. Pégale, pega. Ahí sí. ¿Ve? Digamos. Ahí tenemos nuestro valor. ¿Cuál le serviría? Chucha, no sirve. Miren, anoten, hay una nueva. Esta no está. 0,0082. No me equivoqué, perdón. 0,082 atmósferas por litro partido por mol Kelvin. ¿Ya? Esa otra constante. ¿Ya? No está. Ahora esta es una de las que más se usa también. ¿Ya? Por eso ¿ya? Se suele usar. ¿Sí? Atmósferas por litro por mol Kelvin. ¿Ya? Mira, cuando ustedes partan, muchos cuando hacen estas expresiones, ¿no es cierto? Que nos tocan, estos cachos de mierda, ¿no es cierto? Siempre el conflicto está en cómo convertir unidades. Porque si te das cuenta, mira, si usted ocupa esa, por ejemplo, esa está en kilopascal, metro cúbico, kilomol, Kelvin. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace algún alumno? Lo trabajan en atmósfera, en y este valor lo convierten en las unidades que tienen. Y eso, créame que no es viable. ¿Ya? No sé si me entienden. ¿Ya? Traten de evitar, ojo, eviten de convertir la constante. Eviten de convertir la constante en atmósfera, en metro cúbico, evítenlo. ¿Ya? ¿Qué es mejor? Convierte lo otro. No vas a tener nunca problema. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría? O sea, lo que estoy tratando básicamente de decirte es que el RU es el que manda la unidad de la temperatura, de los moles, de la volumen y de la presión. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo ocupo la presión en qué unidad tiene que estar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esa presión lo convierte en kilopascales. ¿Se dan cuenta que siempre se adapta al RU? Ya, si yo ocupo, por ejemplo, ahora hasta metro cúbico, entonces el volumen, ¿en qué tiene que estar? En metro cúbico y lo convierte. ¿Ya? Hace lo mismo con lo demás y no va a tener problema porque usted ahí simplemente lo mete a la cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Están cambiando cosas. Pero, como ustedes pueden observar, yo recién le acabo de dar una nueva constante, ¿no? ¿Ya? Y esa constante es atmósfera, litro, mol, Kelvin. Entonces ahora verifiquemos. Mira, atmósfera es atmósfera, litro, mol, Kelvin. Ya. Primero, ¿la presión está en la atmósfera? Sí.
La volumen también está en litros. ¿Está en moles? Sí. ¿Y la temperatura está en Kelvin? Sí. Entonces ahora, lo que yo voy a hacer, simplemente yo aquí meto datos. Y opero, porque ya sé que está todo convertido. ¿Ya? Una recomendación. Entonces, si yo hago eso, le va a quedar que Z va a ser igual a... ¿La presión cuánto era la presión? 350, ¿no? Sí, 350. Entonces le quedan 350 atmósferas, ¿sí o no? Por El volumen, que era 1.84 litros, que me acuerdo, ¿no? sí. Dividido en N, 30 moles, ¿sí o no? Sí. Por El RU era 0,082 atmósfera por litro por mol Kelvin, ¿sí o no? sí. Y la temperatura no me acuerdo. Son 290, ¿o no? Se elimina. Son 290. Y mire, como ahora está todo en la unidad, el Kelvin con el punto Kelvin se va. La atmósfera se va a ir con la atmósfera. El litro con el litro y el mol con el mol. Y ahí le va a quedar el factor Z ya calculado. ¿Se entiende la idea, no? ¿Vamos bien? Calculen eso. 350 por 1.84 y todo eso dividido en 30 por... ¿Qué va a decir? 0,84 igual dividido, abre paréntesis, 30 por... ¿Cuánto le da para ver? 0,9027. ¿Eso? Ya, fracción, ¿o no? Z, ahí está. Fácil, ¿o no? Ese era más fácil que el... ¿Sí? Ya. 0,9 redondeando de 1, ¿no es cierto? Es casi ideal. Casi. Acuérdense que cuando Z es igual a 1, es ideal. Es casi ideal, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Z vale 1, es 1 por lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces es ideal. ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Ya que está sacando el fotito, no sé si le voy a comprar sacando el fotito. Ahí. Se ve más clarito. ¿Ya? ¿Va bien? ¿Se entendió? ¿Puedo continuar, Fernando? Ya lo veo. Ya, ¿en cuánto se lo reconstruyo para la casa? ¿Qué momento, el momento tanto? ¿No regresa el niño? Ya, dice, un recipiente contiene 1.5 kilos de, ¿qué es eso? HFC. Ya. Hidrógeno. Ya, un recipiente contiene 1.5 kilos de hidrofluorocarbonato a 300. Es hidrofluorocarbonato. Ya, chao, cuídense. Oye, no pasa nada. Un recipiente contiene 1.5 kilos de hidrofluorocarbonato a 383,25 Kelvin, por lo que he dicho casi que es una presión. Anotemos los datos antes de que me olvide. La masa. La masa dice que es de 1.5 kilos, ¿sí o no? Sí. Kilogramos. La sustancia Es H. a ver, HFC, que es hidrofluorocarbonato.
Ese es un gas refrigerante, por si acaso. A temperatura La de temperatura. 383,25 Kelvin. El gas ejerce una presión de 8.778, Presión. presión de 8,778 MPa, ¿no es cierto? Sí. Y dice, si el gas tiene un comportamiento equivalente al propileno, o sea, en propiedades, es semejante al propileno. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propileno? Símbolo químico, ¿cuál es? Ok. Peor. ¿Cuál es? Es serie química, propileno, C3H6. ¿Ya? Propileno, lo voy a anotar en todo caso ahí. C3H6. ¿Ya? Ya, determine su volumen ideal y real. Ya sé. Ideal y real. Ya, para acá, ¿qué ecuación le serviría? Tenemos. De esas. La segunda. La segunda. Sí, tenemos Ya, masa BB, R1. ZMR, pero hay un problema con R. ¿Sabe cuál es el problema? Que R es la constante del gas. Y la constante del gas está en la tabla. De hecho, mira, ahí dice constante del gas. Pero si yo me pongo aquí a buscarlo, no existe el hidrofluorocarbonato. No está en la tabla. Entonces, ¿cómo se hace el valor? ¿Ya? Se busca. Ya. Pero ojo, solo es por eso. Solo es por eso. ¿Sí se podría utilizar? ¿Cómo se calcula el R? El R es igual al RU por sobre la masa molecular. Molecular. Ah, ¿No? el numerito. Entonces, acá el RU es una constante y la masa molecular hay que determinarla. Sí. Conocemos la sustancia, HFC, ¿o no? Es su Ya. masa. También, ¿qué es lo que podría hacer? Podría utilizar la tercera, porque ya tengo la constante, directo. Solo tendría que averiguar el número de moles, que estaríamos más o menos semejante acá, ¿no es cierto? Mira, yo voy a ocupar la tercera, ¿ya? Para que empecemos a ejercitar, ¿sí? Pero no tengo el número de moles. ¿Cómo lo determino? Ah, como yo voy a ocupar PP es igual a ZNRT, ahora hay que averiguar cuánto vale N, ¿sí o no? Y a mí me explicaron que N es igual a la masa sobre la masa Molecular. molecular. ¿La masa cuánto es? Es 1.5 kilos, ¿no? Sí. ¿Ya? Y ahora hay que averiguar la masa del hidrofluorocarbonato. ¿Cómo encuentro la masa del hidrofluorocarbonato? A la tabla periódica. ¿Ya? Lo vamos a hacer paso a paso. Hidrofluorocarbonato. Si usted se da cuenta, el hidrofluorocarbonato está compuesto de un átomo de hidrógeno, Hidrógeno. está compuesto de un átomo de flúor y está compuesto de un átomo de carbono. Por lo tanto, ¿qué tengo que averiguar? La masa del hidrógeno multiplicada por 1, al igual que la masa atómica del flúor multiplicada por 1 y la masa atómica del carbono multiplicada por 1. ¿Ya? Y eso, como me lo habían dicho ustedes, sale de la tabla Periódica. periódica. ¿Cuánto es el del hidrógeno? Busquemos la tabla periódica. ¿Dónde está la tabla periódica? Por ejemplo? Tabla periódica. Vete ahí. Oh, tengo que pagar. Ya, ¿vamos bien? ¿Sí? Estamos averiguando el hidrógeno. ¿El hidrógeno cuánto es? Abajo el H. ¿Qué es lo que dice? 1.02. Gramos por mol. Ojo, gramos por mol. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar aquí. 1,008 gramos por Moles. mol. Averiguemos el del flúor. El del flúor debería ser más pesadito. ¿Ya? Flúor. Flúor. El elemento 9. Flúor. 18,998. Ya. 18,998. 18,998. ¿No? Sí. Me faltan 4. 4 y 4. Sí.
4 gramos por mol. ¿Y el del carbono? Ese es fácil, el isótopo 12, carbono 12, la definición del mol. 12,0106, ¿no? Sí, a ver, veamos. Carbono. Ahí está. 12,0106. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué coño ahora hago? ¿Qué hago? Multiplico por 1 y los resultados los sumo. Pero aquí usted sabe que multiplicar por 1 es lo mismo. Entonces, sume ese valor más ese más ese. ¿Cuánto le da esa maravilla? 31. Ya. Da 32,017. ¿Qué cosa? Gramos por mol. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué es lo que acaba de encontrar? Esa cosita vale 32,017 gramos por mol. ¿Estamos de Hay que acuerdo? reformarlo. Ya. Ojo, antes de operar, ¿sí? Veamos con qué unidades vamos a trabajar el tiro. Sí. ¿Cuál va a ser la unidad de RU? Pero a veces todos los demás parámetros dependen de RU, ¿no es cierto? Ya mira, tengo la presión en megapascales, tengo la temperatura en kilos. ¿Hay alguna que se acerque? Mira, esa no. Sí. Esa sería como la unidad. Kilopascales. Solo los megapascales los tendría que convertir a kilopascales. Y estaríamos listos, ¿o no? Entonces, ojo, ¿qué unidad tiene que estar el mol? En kilomol. Kilomol. Por lo tanto, como tiene que estar en kilomol, yo no lo voy a trabajar como gramo mol. Esto ahora van a ser kilogramo, kilomol. ¿Cacharon por qué? ¿No se tiene que cambiar el cantidad? No. Y igual, acuérdense que el gramo partido en mol es lo mismo que el kilogramo, kilomol. ¿Por qué? Porque un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000 gramos, ¿no es cierto? Y un kilomol, 1000 moles. Se simplifican y ¿qué te queda? Ahora, ojo, esto es súper importante. No cambia, ¿sabes por qué no va a cambiar? Pero lo que es importante es que usted tiene que entender que, mira, como yo estoy trabajando en kilogramo, kilomol, y esto está en kilogramo, el kilogramo se va. ¿Y en qué unidad te va a quedar? En kilomol. Ah. En cambio, ¿qué hubiese pasado si yo lo trabajo como gramo mol? ¿Cómo estaba? Ah, la masa la tengo que convertir en gramo. Serían 1500, ¿no? El gramo se va y el resultado te va a quedar en mol. No sé si me entiende la idea. ¿Todos cachan eso? ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, entonces si esto fuese gramo por mol, esta tontera ya no serían 1.5 kilos, serían 1500 gramos. Y el gramo con el gramo se va y el resultado ¿qué te va a dar? En mol. En mol. No sé si me explico. ¿Ya? ¿Vamos bien? Como yo no voy a cambiar nada, inmediatamente te va a quedar este resultado en kilomol porque tú no hiciste la conversión en esto. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. ¿Va bien? Entonces, 1.5 dividido en 32,017. ¿Cuánto le da M? Pero más. 0,047 kilomol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, en nuestra sustancia, encontramos N, que es 0,047 kilomol. Ya, y ese está en megapascales. ¿Cómo lo convierto en kilopascales? Multiplicar por 1000. Sí. Multiplicar por 1000 y correr la posición de la coma 3 veces hacia la derecha. ¿no? Derecha. Eso es 8778 kPa, ¿o no? Multiplíquelo por 1000 y te va a dar eso. ¿Sí? Y mire, tenemos todo listo. ¿Qué es lo que me están preguntando primero? Determine el volumen Ideal. ideal. Ah, entonces. Para el volumen ideal.
Si es el volumen ideal, tengo que ocupar la ecuación del gas ideal. PV es igual a NRU por T. ¿Qué despejo? El volumen. ¿Va a quedar así o no? ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo? N es 0,047. El RU. Constante. ¿Cuál va a ser la constante de RU? Esa, ¿no es cierto? Sí. 8,31447. 31. 8,31447. La temperatura, ¿cuánto es la temperatura? Era 383,25 Kelvin, ¿no es cierto? Y la presión aplicada son 8.778 kilopascal. ¿Cuánto le da el volumen ideal? ¿Cuánto le da el valor? Pero 17. ¿Qué unidad? metros cúbicos. Metro cúbico. Ya, les recuerdo que mira, se mata el kilopascal con el kilovolt con el Kelvin. ¿Qué unidad te queda arriba? El metro Metros cúbico. cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, 0,017 metros cúbicos. ¿Cuál es la respuesta? 0,017 metros cúbicos. ¿Vamos bien? sí. Pero ahora el problema es que me está pidiendo el volumen real. Y si es el volumen real, ahora la ecuación es P por B es igual a Z NRU por T, ¿o no? Sí. Si yo despejo, te va a quedar algo parecido, ¿no? ¿Todos me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y eso ustedes lo calcularon? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Es eso, no? Ah, entonces el volumen real es lo mismo que Z por el volumen ideal, ¿o no? Porque ese es el volumen ideal, ¿o no? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 0,017. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero no conozco ni este, de hecho, este que me están preguntando, ¿no? Ya, ¿cómo encuentro Z? Ah, ahora tengo que averiguar las propiedades. ¿Sí o no? La Z. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me dice que las propiedades son similares a las del propileno, lo dice el ejercicio, ¿o no? Entonces, como son similares a las del propileno, yo ahora tengo que calcular la presión reducida del propileno y la temperatura reducida del propileno, ¿sí o no? ¿Cuál es? La presión es la presión aplicada sobre La crítica. La crítica. la presión crítica. En este caso va a ser la del propileno. Y lo mismo con la temperatura. Temperatura aplicada dividido la temperatura crítica. Busquemos. ¿Cuál es la presión aplicada? La tabla. No, acuérdate, la sustancia. ¿Qué presión estáis aplicando? 8.778 kilopascal. No, esa. Porque acuérdate que la tabla está en megapascales. ¿Te das cuenta que tienes que almacenar mucho datos? Ya. 8,778 Megapascal. MPa. Y la presión crítica del propileno. Está en la tabla más arriba, ¿no? Sí. Propileno, acá, propileno, ahí está bien. 365. Sí. No, esa es la temperatura. No, acuérdate que la primera pregunta es si es la temperatura. Es 4,62 megapascales, ¿o no? Sí. ¿Cuál sería? ¿Dónde estoy? Ahí está. 4,62 MPa. ¿Cuánto le da eso? Haga la división. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto da? No, 4,69. Perdón, sí, 4,62. ¿Ahí? ¿Cómo le da? 1,9. 1,9. Ya, y la temperatura, lo mismo. ¿Cuál es la temperatura aplicada? Son los 383,25, ¿no? Sí. 383,25 sobre la temperatura crítica. Era 365, ¿no?
Sí, de A 75. ver, busqué. Carlos María, ese cambio de pizarrón así. No, 365. ¿O no? Sí. ¿Ya? ¿no ya? 1,05. Mucho dato. Mucho dato, mucho dato. Eso le da 1,05. Ya, estoy dado. ¿Cómo encuentro Z? Si coloco esos valores, me voy a la carta de compresibilidad. La carta de compresibilidad que era el otro que le dije que descargara, ¿sí o no? Sí. ¿Dónde está la carta de compresibilidad? Espérese. Ahí está. A esa carta. Mira, se ve complicado, pero es muy fácil. Primero, ¿cómo ingreso? ¿Cómo ingreso? Observe la presión reducida. ¿Cuánto es la presión reducida? 1,9. Ya, si usted se va a la guía, van a ver dos gráficos, ese y el de arriba. Ya. ¿Cómo ingreso? ¿Qué dice ahí arriba? Presión baja. Ya, presiones bajas. ¿Cuánto nos dio? 1,9. ¿Está dentro de ese rango? No. ¿Te sirve esta gráfica? No. ¿Te sirve esa gráfica? Sí, porque 1,9 está dentro de ese valor. Entonces yo ahora sé que me sirve esa gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces bien, yo lo que voy a hacer, voy a pegar un pantallazo, disculpen. Vamos a pegar el pantallazo. Entonces me voy a la carta seleccionada. Ya. ¿Y cómo se selecciona? Mira, fácil. Es 1.9. Ingreso en la abscisa con 1.9. Ya. Sería. Ahí está. Quizá. Presión reducida. Pues ya. ¿Dónde está el 1.9? Entre medio del. Por acá. Mira, ojo, si tú te pones a contar, tengo 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Quiere decir que cada dos casillas es una décima. Sí. ¿Va bien? ¿Sí? Y nosotros necesitamos 1.9, por lo tanto 1.9 va a estar 0,5. ahí, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura reducida? 1,05. Esa es la curva de temperatura, por lo tanto yo ahora tengo que interceptar ahí. Ahí. ¿Se entiende la idea? Ya. ¿Ya? Ya. Mira, no sé si se alcanza a ver, ¿se alcanza a ver ahí o no? Está como a la mitad de la intersección o no. Por lo tanto yo ahora trazo derechito a la mitad. ¿Se entiende o no? Ya. Y acá te da el factor de compresibilidad, al tiro. Entonces, ¿cómo esto va? Va 30, 31, no, va de 32, 34, 36, 38, 40. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, estamos en la mitad, estamos ahí, ¿o no? Cero. ¿Cuánto es el factor? 0,325, 33. ¿no? Sí. ¿Todos cacharon por qué 325? 32. Ya. Encontró 4, Z. 35. Como ahora encontró Z, ¿cuánto vale el Z? 0,325. 5. ¿Cuánto le da nuestro volumen real? Hay que multiplicarlo. Cáchate, es 0,325. Esa weá ni cagando ideal. Se aleja mucho de ser ideal. ¿Se entiende, no? ¿Cuánto le da? 0,0055. ¿Qué cosa? Metro cúbico. Ya, ¿se entendió la idea? A ver, ¿qué podemos sacar de esto de lección? Mira, lo siguiente. Si a usted le hubiesen mandado a fabricar, cáchate, si a usted le hubiesen mandado a fabricar un estanque que tiene que soportar
8.78 megapascales con 383 Kelvin de temperatura y le dicen, oye, ¿qué volumen tiene que tener este tanque? Ya, si tú lo hubieses calculado por volumen real, ¿eso cuántos es litros? Un litro tiene 0,001 metro cúbico. O un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿o no? Ya, debe correr 3 posiciones en la coma. ¿De qué tendría que fabricar el tanque? De 17 litros, ¿no? Sí, 7 litros. Pero es cagazo, porque lo de Vista de lo fabricado de 17, Vista de lo fabricado de 5 litros. En exceso. Sí. O sea, pasaste de un recipiente de 17 litros a uno de 5 litros. Solo porque la hueá no era real. ¿Se dan cuenta los errores que tiene la ecuación del gas ideal? Rígido, ¿o no? Pregunta, ¿y qué pasa si esta hueá es 0? No, esa hueá es 0. No. ¿Ahí qué es lo que hago? No, pero ahí qué es lo que hago. No. Ahí cuando es 0, cagamos. O sea, esta hueá no sirve. ¿Qué sería? Van der Waals. Sí, ahí tendrían que ver la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? Yo les voy a subir Van der Waals, pero no va a entrar en la evaluación. Solamente se los voy a subir para que ustedes ahí le echen un look y ¿ya? No alcanzo a ver Van der Waals. ¿Sí? Pero se entendió, ¿no? Cagazo, ¿no es cierto?